Las 11:04, 11:05, 5 minutos de cortesía que hayamos dado. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros en este webinar de Netscope para ver cómo, desde Netscope, plataforma líder en la seguridad cloud, podemos dar solución y mejor gobierno a los datos que tenéis en Office 365. Para ello, en la sesión de hoy vamos a estar trabajando dos personas. Por una parte, Samuel Bonete, perdón por presentarme primero, pero he visto la foto y he salido yo primero. Y mi compañero, bueno, a mí me conocéis, muchos de vosotros, soy responsable de Netscope para España y Portugal. Y hoy tengo el placer de que esté conmigo y me ayude mi compañero Felipe de la Cruz. Felipe de la Cruz es un Cloud Security Specialist de Netscope que trabaja normalmente desde UK. Y hoy, como estamos o somos una compañía cloud, pues estamos trabajando cada uno en una parte del mundo. Yo desde Madrid y Felipe desde Londres. Muy buenas, Felipe. Muy buenas, Samuel. Gracias por la introducción. Sí, efectivamente, como buena empresa de cloud, estamos distribuidos por un amplio territorio. Y sí, yo me encuentro acá en Londres, donde tenemos los headquarters. Y bueno, procuramos ayudar a muchas empresas, tanto en España, Portugal, como en toda Latinoamérica, a securizar sus entornos de cloud. Y bueno, en este caso nos enfocaremos en el seminario de hoy a lo que es el entorno más específico de Office 365. Pues Felipe, yo creo que sin más dilación, si puedes dar pie al webinar y contarnos un poco la agenda de hoy, sería perfecto. Sí, adelante, Samuel. Sí, veo que ya tenemos un buen número de asistentes. Es cierto que Office 365 es uno de los principales drivers a la hora de asimilar tecnologías de seguridad cloud, puesto que las suites de Office 365, de G Suite, este tipo de plataformas de uso empresarial, están siendo el catalizador principal de asimilación de tecnologías cloud y, en consecuencia, de asimilación de una capa de seguridad para proteger dichos entornos. Entonces, en el seminario de hoy nos enfocaremos en Office 365 y, en primer lugar, pues revisaremos los desafíos que encontramos a la hora de su securización. También, luego, para entrar más en detalle y no quedarnos simplemente en lo que es la parte de PowerPoint, que bueno, siempre queda muy bonito, pero al final lo que más os gusta y lo que vemos que más valoran tanto nuestros clientes como todas aquellas personas que muestran interés en Netscope es ver el funcionamiento de la plataforma, al ser una tecnología nueva. El CASB, muchos de vosotros todavía no estáis familiarizados con ellas, no la habéis visto su funcionamiento en directo. Entonces, lo que haremos pues, será 6 pasos para securizarlos, pero no solo 6 pasos desde el punto de vista teórico, sino que os mostraremos cómo lo hacemos desde nuestra plataforma, haciendo unas pequeñas y breves demos de cómo afrontamos estos desafíos dentro de Office 365. Luego, por último, pues mostraremos una vez más qué propone Netscope para proteger y tener securizados nuestros datos en entornos de Office 365 y finalmente, pues bueno, haremos un resumen de todo lo presentado y también pues intentaremos resolver todas vuestras dudas y consultas. Entonces, empezando, pues obviamente esta es una de las diapositivas fundamentales o cómo empezamos nosotros a elaborar nuestro discurso. ¿Por qué? Porque la asimilación de entornos cloud nos está alterando nuestra forma de trabajar tradicional y está trayendo nuevos desafíos y nuevas amenazas a los entornos corporativos. En este caso, nuestros usuarios, nuestros empleados, ya no se conectan desde un entorno seguro, ya no se conectan desde un entorno controlado, el perímetro ya no existe, puesto que cualquier usuario, cualquiera de nuestros empleados se conecta desde cualquier tipo de localización, bien sea la red corporativa, cuando están las oficinas, pero también se conecta desde un aeropuerto, desde un hotel, desde una cafetería, y eso pues supone una exposición importante de nuestros datos y de nuestros recursos corporativos. Asimismo, la nube y la explosión de dispositivos está haciendo que el uso del dispositivo corporativo ya no sea exclusivo. El Bring Your Own Device y el acceso desde dispositivos móviles supone también un nuevo desafío a la hora de proteger nuestros entornos cloud, puesto que nuestros empleados, nuestros usuarios se están conectando, en este caso al entorno de Office 365 o a otros recursos corporativos, tanto de sus dispositivos corporativos, totalmente controlados y monitoreados por el Departamento de Seguridad o de IT, pero también
desde sus dispositivos personales, lo cual limita la capacidad de protección del dato, puesto que una vez eso recae en un dispositivo personal, perdemos toda capacidad de control sobre el mismo. Y luego, asimismo, todos estos servicios cloud a los que a día de hoy nos conectamos de forma consciente o incluso inconsciente, suponen una vía de extracción de datos muy amplia en los entornos empresariales. Es decir, la superficie de control aumenta de manera significativa, puesto que el mismo acceso a un LinkedIn, a un Facebook o ya, por no hablar de cualquier tipo de herramienta de compartición de archivos, Box, Dropbox, WeTransfer, supone una vía, una puerta abierta a la extracción de datos y de recursos valiosos, en este caso en forma de información, de la empresa. Por lo tanto, la nube nos trae nuevos desafíos a los cuales hay que defenderse o responder de una nueva forma. Y luego todos estos desafíos también vienen aparejados por la parte de las amenazas, ¿no? Estos archivos que pueden estar alojados en un Box, en un Dropbox, en un OneDrive, pues están sujetos a ser contaminados por cualquier tipo de malware o también a toda la parte de cryptojacking, es decir, más en la parte de IAS a la hora de hacer minería de criptomonedas en nuestras entidades o toda la parte también de secuestro o de ransomware de nuestros datos y la incapacidad de disponer de ellos a no ser que paguemos una cantidad de dinero, lo cual son riesgos, son amenazas que a todas las empresas a día de hoy se están enfrentando y al tener nuestros datos en la nube, pues como decía antes, esa superficie, ese campo al que proteger es sustancialmente más amplio de lo que era anteriormente. Y por lo tanto debemos enfrentar estas nuevas amenazas y desafíos de una nueva forma. Pero Felipe, una pregunta. Sí. ¿Los proveedores de cloud no deberían de hacerse cargo de la seguridad? Esa es una muy buena pregunta, Samuel, que como veremos en algunas diapositivas, la resolvemos desde lo que es el punto de vista del modelo de responsabilidad compartida. Es decir, lo que tú me acabas de preguntar es una cuestión que le viene a la cabeza al 90% de los usuarios que está pensando en implementar un servicio cloud o que está incluso en proceso de implementación de un servicio cloud. Es decir, mi proveedor no me tiene que garantizar la seguridad de mi entorno cloud, pues lamentablemente no. Y como vemos en la diapositiva, lo que nosotros denominamos el modelo de responsabilidad compartida, en este caso, si nos fijamos en lo que es Office 365, el proveedor de dicho servicio pues tiene que hacerse cargo de que la aplicación funciona de forma correcta, de que el sistema operativo está funcionando también de forma correcta, de que la conexión a dicho servicio está funcionando de forma efectiva y que tanto la infraestructura existente como la infraestructura física están siempre controladas y monitoreadas y están aportando un servicio óptimo. No obstante, lo que no nos va a proteger o lo que no va a garantizar el proveedor de dicho servicio es pues qué actividades se están llevando a cabo en ese entorno, en la protección, y esto es lo principal, del dato que está allí alojado, qué se hace con ese dato y tampoco nos va a proteger de amenazas externas. En este caso yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo que ilustra de forma muy clara este nuevo entorno. Es decir, como venimos de los entornos on-premise y las mentalidades pues, están adaptadas a esa forma de trabajar durante más de 20 años, nos está costando entender, y de ahí tu pregunta y la importancia de dicha pregunta, el modelo de negocio que va aparejado con los servicios cloud, porque al final es un servicio. Y como es un servicio, pues el que presta el servicio tiene que garantizar que las condiciones de ese servicio se prestan adecuadas, pero que ese entorno, una vez estamos nosotros dentro como usuarios, es nuestra responsabilidad. Y el mejor ejemplo es el alquiler, por ejemplo, de un local comercial. El casero, el que nos alquila dicho local, pues tiene que garantizar que la estructura del edificio es correcta, que las instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, etcétera, etcétera, están funcionando de forma adecuada, que
por ejemplo, la persiana de cierre del negocio funciona de forma adecuada, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Una vez yo alquilo un local comercial, lo que ocurre en ese local comercial es responsabilidad mía. Yo, como empresario, pues tengo que garantizar que cuando salgo cierro la persiana y queda cerrada con un candado. Si necesito una capa de seguridad extra, pues tendré que instalar un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad para si alguien entra por la noche saber lo que ha ocurrido. Entonces, es un ejemplo muy al uso para entender que, sí, bien, a mí me aportan una infraestructura en la que puedo trabajar, pero una vez yo estoy dentro de esa infraestructura, lo que ocurre en esa infraestructura es responsabilidad mía. Por eso es muy importante tener en cuenta que los servicios cloud nos aportan una plataforma de trabajo, pero que la capa de seguridad es responsabilidad de aquellos que contratan dicha plataforma. En este caso, vosotros, las empresas, las organizaciones, las entidades públicas que contratan, en este caso, un entorno como el de Office 365. Gracias, Felipe. Yo creo que ha quedado más o menos claro esta parte. Y luego, por otra parte, para hacer una introducción a lo que es Office 365, este entorno nos ofrece unas bondades muy amplias, que son las bondades de la nube, lo que hablaba antes Samuel, creo que están en una diapositiva anterior, que es los múltiples accesos. Es decir, la nube trae aparejadas multitud de bondades, que es la capacidad de acceder desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, y por lo tanto la flexibilidad y la capacidad de dinamizar entornos empresariales es muy amplia, pero también pues estas bondades traen aparejadas diferentes desafíos que veremos a continuación cómo los abordamos. Es decir, a un entorno como el de Office 365 podemos acceder vía web, es decir, nos conectamos a través de nuestro browser y ahí hacemos login y tenemos acceso web. También el mundo de la nube nos está trayendo las aplicaciones, es decir, los clientes. Ya no tratamos directamente en muchas ocasiones con un servicio vía web, sino lo que tenemos es un cliente instalado, bien sea en nuestro dispositivo corporativo, es decir, en nuestro portátil, o también todos, creo que casi todos, disponemos de estas aplicaciones en nuestros teléfonos o en nuestros iPads, en nuestras tabletas personales, de tal forma que nos conectamos a estos servicios en nube a través, como decía, de buscadores, o si no, a través de un browser, o si no, a través de clientes. Y todo ello, también aparejado a lo que hablaba antes desde el punto de vista de los dispositivos. Es decir, nos conectamos desde dispositivos corporativos, donde todo está bajo control, donde hay un antivirus, donde el equipo de IT o de seguridad tiene monitorizada esa actividad, pero también lo que nos permite la nube es conectarnos desde cualquier dispositivo, desde cualquier localización, siempre y cuando tengamos el usuario y la contraseña para acceder a ese servicio. Por lo tanto, la nube, los servicios cloud, las suites de entornos empresariales como Office 365 nos ofrecen una flexibilidad y la capacidad de dinamizar nuestros entornos laborales, pero también pues, tenemos que tener en cuenta que nuestra superficie de ataque, nuestra superficie de riesgo aumenta de manera sustancial y que hay que entender cómo proteger estos entornos de una forma nueva, puesto que la mentalidad tradicional del perímetro carece de sentido y la forma de abordar esta seguridad es totalmente nueva, y para ello pues, es necesario soluciones del tipo como Netscope para poder abordarlas de la forma adecuada, entendiendo los entornos cloud tal y como son. Samuel. Perfecto. Pues, Felipe, muchas gracias por la introducción. Yo voy a centrarme ahora en 6 pasos que tenemos que tener todos en cuenta cuando estamos hablando de securizar un entorno de Office 365. Fijaros que Office 365, como dice Felipe, es una plataforma pues realmente potente, abierta, que nos permite, por ejemplo, a Felipe y a mí interactuar y trabajar directamente los dos sobre un mismo documento en tiempo real. No sé si conocéis todos Office 365. Yo ahora mismo estáis viendo una consola o una suite de Office 365. Y dentro de esta suite de Office 365, pues soy capaz de coger un documento de Word y crear un documento nuevo y empezar a trabajar sobre este documento
Pero si quisiese que más usuarios trabajaran sobre este documento, es tan sencillo colaborar y trabajar juntos como decir compartir documento. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces la gente cuando comparte información o comparte documentos no se da cuenta de que en muchas ocasiones cualquier persona que tenga acceso al vínculo puede editar, copiar vínculo, y ya tenemos un enlace directo al documento. Cualquier persona con este enlace directo al documento es capaz de editar el documento. Si bien es cierto que muchas organizaciones no permiten generar enlaces públicos y lo que hacen es generar enlaces compartidos con externos, pero una vez ese enlace está compartido, pues el externo puede seguir accediendo a ese documento, incluso cuando no le hace falta. Si nos vamos a nuestra vista de OneDrive, vamos a ver todos nuestros documentos, los documentos que tenemos, incluido este nuevo documento, documento 1 que acabamos de crear, y su estado. Este anterior era privado, pero fijaros en este, que es un documento compartido. Esta es una vista del usuario sobre sus documentos. Pero la pregunta que yo hago a los administradores de seguridad de Office 365 es, oye, ¿tú tienes una forma de poder saber en tiempo real cuántos documentos tienes compartidos hacia el exterior, cuántos documentos tienes compartidos públicamente, cuántos documentos tienes compartidos con dominios externos o incluso dentro de tu organización, un usuario antes no podía compartir información de una manera tan cómoda como ahora? Ahora un usuario puede compartir cualquier carpeta con otros miembros de la organización y muchas veces los administradores de seguridad no tienen visibilidad de qué información se está compartiendo y cuándo se está compartiendo esa información. Para ello, desde Netscope, voy a conectar ahora a un tenant de Netscope para que lo podáis ver. Desde Netscope, voy a bajar un poco el navegador porque si no, no podemos moverlo. Este es un tenant de Netscope con el que podríais tener pues, cualquiera de vosotros, clientes. Desde Netscope somos capaces de conectarnos de forma transparente, totalmente transparente, desde nuestra nube contra vuestra instancia o vuestro tenant de Office 365 y daros esa visibilidad que en muchas ocasiones no tenéis. Dejadme que coja un tenant con... Tengo aquí una barra que no me está dejando. Un segundito. Perfecto. Desde Netscope puedo conectar a vuestro tenant de Office 365 y daros esa visibilidad que ahora mismo no teníais. Por ejemplo, ¿cuántos documentos tengo ahora mismo dentro de mi Office 365 y cuántos de ellos están siendo compartidos externamente o cuántos de ellos tienen enlaces públicos? Pues automáticamente tenemos esa visión. Para tu OneDrive o en tu OneDrive tenemos ahora mismo 10.000 documentos y de esos 10.000 documentos, 9 de ellos están compartidos externamente o 12 de ellos están compartidos públicamente. Es más, es posible que haya también documentos que estén compartidos internamente y que no debieran de estar compartidos internamente. Podemos también encontrar dicha información. Muchas veces los administradores queremos saber no solamente qué documentos tenemos compartidos hacia afuera, sino también qué tipo de información contienen esos documentos. Porque claro, no es lo mismo compartir hacia afuera un documento que no tiene ningún valor para la empresa que compartir hacia afuera documentos que pueden tener muchísima valor o muchísima importancia, tanto a nivel normativo como a nivel de sensibilidad de la información para la empresa. Para ello, Netscope también es capaz de aplicar perfiles de DLP, inspeccionar el contenido de los documentos o leer etiquetas de los documentos para saber de todos los documentos que tenemos qué clasificación o qué tipo de información contienen cada uno de ellos. Si es información sensible por GDPR, si es información confidencial, si es información que pueda tener algún tipo de información de PCI, etcétera, etcétera. Y rápidamente somos capaces de localizar esa información y localizar el estado de esa información. Por ejemplo, si quiero saber, preguntas que me hacen los clientes muchos días, oye, quiero saber exactamente estos 12 documentos públicos y estos 9 documentos compartidos externamente, ¿cuáles son? Es tan sencillo como hacer un filtro y filtrar por aquellos documentos que estén compartidos públicamente o compartidos con terceros. Y automáticamente tenemos los 21 ficheros. Lógicamente, te preocupa saber si alguno de estos documentos contiene información sensible, porque ya, si además de ser compartidos públicamente tiene información sensible, tenemos un problema. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos que ha macheado una regla, GDPR, DLP y IBAN, y además
está compartido, como tenemos el filtro, públicamente. Oye, quiero tener información exacta de este documento. Pues clicando sobre ese documento, tenemos información exacta del documento. Fijaos que es un documento que ha subido el usuario demo, lo ha subido este mismo día y lo ha hecho público este mismo día. ¿Cómo lo hemos hecho público? Como habéis visto, compartir documento o clic derecho sobre un documento, compartir, tan sencillo como eso. Este documento ha macheado con las siguientes reglas de DLP que tenemos creado y afortunadamente todavía nadie se ha descargado este documento. Oye, este documento no puede estar o no puede ser público. No hay ningún problema. Podemos actuar manualmente sobre el documento, tomamos una acción y podemos, pues, por ejemplo, eliminar los enlaces públicos o dejarle acceso solamente al owner del documento, o podemos igual solamente dejar que se pueda visualizar pero que no se pueda descargar. Y al mismo tiempo lo que voy a querer es notificar al dueño del documento sobre esto. Pero claro, una cosa muy importante nos pasa ahora mismo y es que no queremos que esto sea una acción manual que tengamos que hacer, aunque nos interesa poder hacerlo cuando tengamos un problema, pero queremos que sea algo automático. Netscope nos da capacidades para poder automatizar todo este tipo de acciones a través de políticas. Con las políticas podemos crear reglas para que automáticamente, por ejemplo, esta de aquí, cuando un usuario intente compartir públicamente o con dominios externos un documento que contenga información sensible, podamos quitar ese enlace y volver ese documento a su estado inicial, a un documento privado. Este primer caso de uso, como os decía, es un caso de uso muy típico en muchísimos clientes. Claro, cuando hablas con los clientes te dicen, ya, pero es que al final, dentro de la suite de 365 hay otras muchas aplicaciones como pueden ser Yammer o como pueden ser Sites o como puede ser, pues no sé, Node, que no están o no se están apoyando o no están utilizando OneDrive por debajo o que realmente no se pueden controlar vía API, aunque puedan estar utilizando SharePoint por debajo. ¿Cómo puedes controlar la actividad sobre esas aplicaciones? Y yo como administrador de seguridad, ¿cómo puedo saber qué están haciendo mis usuarios sobre Office 365? Esta pregunta, insisto, es una pregunta recurrente también en muchísimos clientes. Fijaros que yo ahora mismo estoy de nuevo en mi instancia de Office 365 y dentro de mi instancia de Office 365 habíais visto que tenemos pues nuestro OneDrive. Y a nuestro OneDrive corporativo pues puedo subir o puedo descargar información. Por ejemplo, dentro de mi OneDrive corporativo podría subir un archivo que puede tener carácter confidencial. Un archivo con datos de PCI. Estamos subiendo el archivo, vamos a reemplazar el archivo existente, estamos subiendo un archivo que tiene datos sensibles, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque soy un usuario corporativo accediendo a la instancia corporativa de OneDrive. Pero quizás, si quisiese compartir este dato con un tercero o quisiese mandar este dato a través de otra aplicación distinta de Office 365, y dentro de Office 365 la verdad es que hay aplicaciones para aburrir, por ejemplo, pues a través de Yammer. Quisiese compartir esta aplicación a través de Yammer o este documento a través de Yammer, igual no quiero que este documento se pueda compartir con terceros a través de Yammer, que tienen también acceso. O igual yo no quiero que un usuario pueda postear cierta información en Yammer y compartir esta información con terceros. Para ponernos un ejemplo, he puesto una regla, hemos creado una regla de manera que cuando estamos escribiendo información sensible y haciéndola pública a terceros a través de Yammer, esos posts no lleguen a funcionar. Esto es un comentario con información sensible. Por ejemplo, contiene la palabra confidencial. Confidencial es un trigger. Y vamos a compartir esta información con toda la compañía. Yo, como administrador de seguridad, no quiero que ningún usuario pueda postear información sensible dentro de Yammer o que no pueda postear información sensible dentro de Yammer y hacerla pública con otros entornos. Si intento postear esta información, fijaros que se me ha bloqueado. No puedes utilizar Yammer para publicar información sensible. Tienes otras herramientas para poder hacer esto. Si te hace falta realmente porque es un motivo de negocio, oye, pon una justificación y procede, pero toda esta actividad va a quedar registrada. No es necesario. Como administrador de seguridad sobre Office 365, lo que quiero es tener una plataforma que me registre
o que me controle las actividades de los usuarios, pero que no solamente me las controle, sino que también me dé visibilidad y registro de todas las actividades de los usuarios. Y como veis, el usuario de Euroscope.com se logueó, creó un documento, que fue el documento que hemos creado anteriormente, subió otro documento, que fue el documento que hemos subido anteriormente, y dentro de post intentó postear determinados mensajes y uno de ellos dio una incidencia. ¿Por qué? Por contener información sensible. Pero yo como administrador administrador de seguridad, soy capaz de saber toda la actividad de un usuario en un momento dado, y tengo toda la actividad del usuario, ese bonete, sobre las aplicaciones corporativas, y como podéis ver, no solamente aplicaciones reguladas como OneDrive o como las aplicaciones de la suite de Microsoft, sino también podría tener registro de actividad de Samuel Bonete sobre otras aplicaciones, y entraremos en eso más adelante. Y al mismo tiempo, si yo quisiera, podría seguir todo el histórico de un documento en un momento dado por un usuario, de forma que sé toda la actividad que un determinado usuario ha estado realizando sobre un determinado documento, cuándo ese documento se ha compartido, con quién se ha compartido, cuándo se ha subido, cuándo se ha creado, o si tengo alguna incidencia, poder de forma retroactiva escanear y ver todo lo que ha pasado con un determinado documento. Claro, el melón se abre. ¿Por qué se abre el melón? Porque ahora mismo estamos hablando de controlar lo que hace un usuario en las aplicaciones de la suite de Office 365. Pero un usuario, igual que tiene una suite de Office 365 corporativa, puede tener también otras aplicaciones o puede estar usando otras aplicaciones cloud que no sean corporativas. Y os pongo un ejemplo muy típico también. Es el ejemplo del agente de marketing. Marketing, por poner un nombre, pero puede ser cualquier otro departamento. En marketing es muy típico el utilizar herramientas como WeTransfer para sacar o para mover información con colaboradores, con terceros. WeTransfer es una aplicación cloud que puede ser, en nuestro caso, no una aplicación corporativa. Y yo igual no quiero bloquear que ciertos departamentos como marketing utilicen WeTransfer, pero lo que quiero es gobernar de forma segura el uso de ese WeTransfer, evitar que datos sensibles se puedan ir a través de ese WeTransfer. Os voy a poner un ejemplo. Si abrimos un WeTransfer e intentamos sacar a través de WeTransfer el mismo fichero que habíamos subido a nuestro OneDrive corporativo, yo te permito el uso de WeTransfer, pero cuando estás subiendo información sensible, PCI con IBANES, a WeTransfer e intento enviarlo a un usuario de demo, automáticamente Netscope se da cuenta de que el tráfico que estás sacando o el documento que estás sacando a través de esta aplicación es un documento con información sensible, y así como te lo dejaba utilizar en tu OneDrive corporativo, si lo intentas sacar a través de tu WeTransfer o de otra aplicación cloud, te lo estoy bloqueando. ¿Recordáis que estábamos controlando la actividad del usuario sobre Yammer, una aplicación de Office 365, y evitábamos que escribiese palabras como confidential dentro de esas conversaciones? ¿Qué pasa si ese usuario, en lugar de estar utilizando Yammer, decide publicar esa información, bien intencionadamente o bien por error, en otra aplicación cloud no regulada, como puede ser Facebook? Esta es mi cuenta de Facebook, y si dentro de mi cuenta de Facebook yo intento publicar información sensible, como por ejemplo, esta es una información confidencial, desde Netscope también somos capaces de monitorizar aplicaciones no reguladas por la compañía y evitar que la gente pueda postear información sensible dentro de las mismas. Y por último, seguro que os ha pasado en alguna ocasión o lo habéis visto o incluso lo tenéis. Veis aquí que yo tengo también una instancia de OneDrive, y este OneDrive que tengo, o este que he puesto ahora mismo, es un OneDrive que no es mi OneDrive corporativo, es un OneDrive que es mi OneDrive personal. ¿Qué pasaría si yo, como un usuario que tengo información sensible, que he visto que puedo subir a mi OneDrive corporativo, intentase llevarme esa información a mi OneDrive personal? ¿Cómo soy capaz de monitorizar ese tipo de actividad? Pues Netscope también nos ayuda a gobernar lo que pasa tanto en aplicaciones cloud no reguladas como en instancias personales o no corporativas
de las aplicaciones cloud reguladas. Os voy a poner un ejemplo. Como podéis ver, tenemos nuestro cliente de OneDrive. Yo tengo aquí mi carpeta de OneDrive, que es la que está sincronizando, que insisto, este es mi OneDrive personal. Aquí no estoy logueado como usuario demo@netscope.com, aquí estoy logueado como sbonete@gmail.com. Si intento llevarme un documento de mi PC con información sensible a mi OneDrive personal, el documento llega, pero cuando intenta sincronizar hacia la nube, la sincronización no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque estoy intentando sacar ese documento a través de una instancia personal, no corporativa, de OneDrive. Como os decía, estos casos de uso de gobierno de la información sensible hacia aplicaciones no reguladas es muy importante, pero igual de importante es, como comentábamos anteriormente, el tener registro de toda la actividad de estos usuarios sobre estas aplicaciones no reguladas. Y aquí lo podéis ver. Aquí estáis viendo todo el registro de la actividad del usuario sobre las aplicaciones, tanto reguladas como no reguladas. Fijaros en este caso. Esta alerta de DLP cuando un usuario ha intentado subir un documento sensible hacia OneDrive. En este caso, como estáis viendo, se ha generado una alerta. ¿Por qué? Porque la instancia de OneDrive a la que se quería acceder no era una instancia de OneDrive corporativa, sino que se trataba de una instancia de OneDrive personal. Lógicamente, cuando hablamos de Office 365 y hablamos de aplicaciones reguladas o no reguladas, tenemos que centrarnos en nuestra empresa y saber cómo la diferente normativa afecta a nuestra empresa. Dentro de nuestra empresa tendremos normativa como GDPR, como PCI, como IPA, dependiendo del sector en el que estemos centrados, que debamos de cumplir. Lo que queremos es que la plataforma de seguridad CASB con la que trabajemos sea capaz de ¿qué? Sea capaz de, out of the box, con muy poca configuración, encontrar datos y permitirnos hacer filtros relacionados con la normativa que queremos cubrir. En el caso de Netscope, si leéis la información que publica Gartner o los diferentes analistas, somos el único fabricante reconocido como líderes, tanto como por Gartner, como IDC, Frost & Sullivan, y todos ellos coinciden en un punto. Coinciden en que desde Netscope la capacidad que tenemos para encontrar información sensible acorde a diferentes normativas es brutal. Tenemos muchísimas reglas de DLP ya creadas out of the box, más de 3.000 identificadores de datos distintos creados para diferente normativa, diferentes países, diferentes entornos, que nos permiten, con muy poca configuración, encontrar muchísima información. Para que os hagáis una idea, cuando estamos hablando de reglas o de identificadores de información, muchas veces la gente piensa en diccionarios o la gente piensa en una expresión regular, pero esto va mucho más allá de todo eso. Mirad, este perfil es un perfil que está utilizando diferentes reglas de DLP por debajo. Entre ellas, pues, reglas que buscan solamente nombres, reglas que buscan direcciones de correo, que buscan números de tarjeta. Estas reglas, que son las que os comentaba, están ya creadas, precreadas, más de 3.000 hay directamente out of the box y contienen, pues, información de lo más variopinto. Si estamos buscando, por ejemplo, información relacionada o reglas relacionadas con tarjetas de crédito, por ejemplo, cogemos una regla que busca tarjeta de crédito y esta regla no busca solamente un número de tarjeta de crédito, que sería lo más sencillo. Lo que estamos buscando, por ejemplo, sería unos nombres, un número de tarjeta de crédito y luego lo que estamos buscando es un número de control. Y lo que necesitamos es que se encuentren el nombre cerca del número de la tarjeta de crédito y todo ello cerca del número de control en menos de 100 caracteres. Es más, si esto pasa una vez, tiene seguridad pequeña, porque igual es un documento donde tenemos solamente un número de tarjeta de crédito. Pero si pasa 100 veces, esta incidencia o este documento tiene un nivel de criticidad más alto o un nivel de severidad más alto. Las funcionalidades de DLP de Netscope son súper potentes. Nos permiten también, por ejemplo, para que os hagáis una idea, encontrar información sensible dentro de imágenes. Tenemos capacidades para hacer Optical Recognition Caracteres, OCR, y podemos encontrar, pues, un número de la Seguridad Social, un número de DNI, un número de una cuenta corriente dentro de una imagen. De manera que nuestras capacidades no solamente son para ficheros de textos, sino que también podemos trabajar con multitud de ficheros, entre ellos múltiples imágenes. Hay otro punto muy importante cuando hablamos de seguridad en Office 365 y es la detección de malware.
¿Por qué es muy importante? Fijaros que estamos compartiendo, tenemos capacidad de compartir carpetas públicamente con diferentes usuarios y en esas carpetas los usuarios, igual sin querer, pueden dejar un malware. Y ese malware va a intentar sincronizar automáticamente con todos los equipos que tengan acceso a esa carpeta. Desde Netscope somos capaces de, por un lado, monitorizar la actividad de los usuarios para detectar incidencias relacionadas con actividades anómalas para un usuario y al mismo tiempo somos capaces de aplicar motores de threat prevention o técnicas de threat prevention para evitar que el malware se pueda extender a través de aplicaciones reguladas o no reguladas. Permitidme que os lo enseñe muy rápidamente. Para ello voy a hacer login en un tenant de Netscope, donde tengo el motor de anti-malware preparado. Oh, perdón. Estos son los fallos del directo. Y en este tenant de Netscope, donde tenemos el motor de malware activado, podemos decirle, oye, ¿qué anomalías ha habido a nivel de comportamiento por los diferentes usuarios? ¿Ha habido alguna compartición de credenciales? ¿Ha habido algún login imposible? ¿Ha habido alguna exfiltración de información? ¿Algún evento raro? ¿Un usuario que nunca utilizaba una aplicación está utilizando aplicaciones que antes o que no deberían de estar siendo utilizadas? Todo ello lo hacemos con nuestros motores de detección de anomalías dentro de Netscope. Pero al mismo tiempo, como os decía, a la parte de malware somos capaces de detectar muchísimo malware con diferentes técnicas. Desde análisis de antivirus estático, análisis heurístico, sandboxing, propietario o incluso integración con sandboxing de terceros, importando o exportando IOCs. En gran cuenta esto es una cosa que os interesa muchísimo. O coordinándonos con las soluciones de endpoint que podáis tener ya desplegadas o de sandboxing que podáis tener ya desplegadas dentro de la gran cuenta. Para que os hagáis una idea, fijaros, aquí tenemos una muestra de malware. Esta muestra de malware se ha encontrado en diferentes ficheros y con las capacidades de sandboxing que tenemos dentro de Netscope tenemos, por un lado, el heurístico del fichero y, por otro lado, todo el análisis de sandboxing que se ha realizado sobre este fichero, cuando nos hemos dado cuenta para darnos cuenta de que el fichero era malicioso. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido con esto, quizá, evitar que este fichero que había subido por accidente un usuario a una carpeta compartida sincronizara con diferentes usuarios o con las diferentes carpetas compartidas de otros usuarios. Dentro de los casos de uso, y yéndonos ya al último de los casos de uso, y en relación con lo que decía Felipe, hay un punto en el que si tenemos un Office 365, vamos a querer que a ese Office 365 puedan llegar los usuarios desde equipos corporativos o desde equipos no corporativos. ¿Qué pasa cuando un usuario está intentando acceder a su cuenta corporativa de Office 365 desde el PC de su casa o desde su terminal móvil? ¿Le vamos a dejar acceder a Office 365? Bueno, pues lo normal es que sí, ¿no? Que pueda acceder ese usuario a Office 365, pero igual queremos aplicar ciertas restricciones para evitar que, por ejemplo, el usuario pueda descargar masivamente información a ese equipo no corporativo o para evitar que el usuario pueda terminar con datos sensibles en su equipo personal. Netscope es capaz de gobernar el acceso desde dispositivos no gestionados a las aplicaciones corporativas. Para ello, vamos a convertir a mi PC en un equipo no gestionado. ¿Cómo lo convierto en un equipo no gestionado? Bueno, hasta ahora todo mi tráfico o el tráfico de mis aplicaciones cloud estaba siendo redirigida a través de este forwarder a Netscope. Ahora lo he deshabilitado. Al deshabilitarlo, tengo un equipo 100% no corporativo. Abrimos una ventana de incógnito y hacemos un login en Microsoft como usuario del dominio euroscope.com, que es el usuario con el que hemos estado haciendo todas estas demos. Cuando nos autenticamos en microsoft.com y decimos que somos del dominio euroscope.com, Microsoft nos redirige a nuestro ADFS o a nuestro IDP, que puede ser un single sign-on de Okta o de Ping o el ADFS que estamos viendo aquí. Introducimos nuestras credenciales. Nos autenticamos en nuestro ADFS y fijaros cómo
por arte de magia, nuestra URL o la URL en la que estábamos yendo ha cambiado y nuestro ADFS nos ha redirigido a Netscope. Para el usuario, estamos trabajando directamente sobre Office 365. Es un equipo 100% no gestionado, un equipo que puede ser el equipo personal del usuario, su tablet personal. Tiene acceso a Office 365, pero somos capaces de gobernar la actividad del usuario, controlar lo que hace ese usuario exactamente igual que si fuese un equipo gestionado. El usuario, por ejemplo, podría editar documentos o trabajar con nuevos documentos de Microsoft Word, pero si intenta descargarse un documento al equipo no gestionado, vamos a bloquear esa actividad y vamos a evitar que el usuario se descargue el documento. O, por ejemplo, el usuario podría conectarse a su correo electrónico, que es otro caso de uso muy típico, revisar correo electrónico desde un dispositivo no gestionado, contestar correo electrónico desde un dispositivo no gestionado, pero si intenta descargarse un adjunto a ese equipo no gestionado, bloquearíamos la actividad. De manera que somos capaces de gobernar también el acceso a las aplicaciones cloud desde equipos no gestionados. Con esto terminamos el bloque de demostraciones, que espero que os haya parecido interesante, y hacemos un recap muy rápido, muy rápido. El objetivo de esta sesión era introduciros Netscope. Netscope es una plataforma de seguridad cloud para gobernar las aplicaciones SaaS, para gobernar IaaS y para gobernar navegación web. En otros webinars haremos ya hincapié en la parte de IaaS o de navegación web. Y en este caso nos hemos centrado en cómo desde Netscope podemos ayudar a dar gobierno a esa parte de Office 365 donde Microsoft no os da todas las capacidades posibles. Pero recordad, todo lo que hagáis para Office 365 desde Netscope lo podéis extender a cualquier otra aplicación cloud, regulada o no regulada. Somos una plataforma, un punto de control único para gobernar los datos o la información y reducir el riesgo, tanto en Office 365 como en otras aplicaciones cloud. Para poder hacer esto, a lo largo de las demos, hemos trabajado con diferentes métodos de despliegue. Hemos trabajado con un método de despliegue basado en API, fuera de banda. Nos conectamos desde nuestra nube a la nube de a vuestro tenant de Office 365 para poder controlar qué hacen los usuarios con los datos en reposo. Hemos trabajado en línea, pudiendo controlar no solamente la actividad Forward Proxy, no solamente la actividad del usuario sobre Office 365, sino también habéis visto que controlábamos la actividad del usuario sobre otras aplicaciones no reguladas, incluso sobre instancias personales de Office 365. Y por último, para poder gestionar el acceso desde equipos no corporativos, hemos trabajado redirigiendo la autenticación y utilizando a Netscope como un reverse proxy. Solamente si trabajamos correctamente con API, con reverse proxy y con forward proxy, vamos a ser capaces de satisfacer el 100% de los casos de uso que podéis tener vosotros como clientes. Pero hay clientes que no, que prefieren trabajar solamente con API inicialmente y posteriormente ir aumentando sus capacidades con los diferentes métodos de despliegue. Netscope es un partner Gold de Microsoft, tenemos una relación excelente con ellos y somos el único fabricante de CASB, Cloud Access Security Brokers, que tenemos este estado, el estado de partner Gold. De hecho, yo creo que también somos, si no somos el único, casi de los partners de Microsoft, fabricantes de CASB, que formamos parte de su One API Advisory Board. Es decir, estamos en el comité que desarrolla la API, tenemos acceso a la API de Microsoft de una forma muy temprana y les damos advisory o consejo sobre problemas que pueden tener con la API, limitaciones de esa API en nuestras reuniones semanales con Microsoft. Esto nos requiere un nivel de certificación, un nivel de training y un nivel de partnership con ellos que es muy potente. Y se ve reflejado, por ejemplo, en que nuestra aplicación, la aplicación de Netscope, es disponible o está aprobada dentro de la App Store de Microsoft. A nivel de posicionamiento en el mercado, nos tenéis ubicados. Somos, como os decía antes, el único fabricante de CASB líder tanto en Gartner como en Frost & Sullivan como en IDC y somos capaces de dar capacidades gracias a poder combinar diferentes métodos de despliegue y a nuestro motor de DLP y haber nacido 100% en cloud, un fabricante creado desde la nube para securizar la nube, somos capaces de dar capacidades y controles que el resto de fabricantes no pueden dar de manera nativa en una única plataforma y necesitan apoyarse en diferentes elementos para poder dar. Y ese es el mensaje de plataforma que os quería transmitir.
Fijaros que cuando vais a la nube no vais a trabajar solamente con SaaS, con Office 365 y con otras aplicaciones SaaS, sino que al final la nube va a ser algo mucho más complejo para vosotros. Van a haber otras aplicaciones SaaS no reguladas que vuestros usuarios estén utilizando. Vais a empezar a adoptar servicios en IaaS o en PaaS o incluso la navegación web sucede desde la nube. Desde Netscope lo que queremos daros es una nube única, Netscope One Cloud, para poder controlar vuestra actividad o la actividad de vuestros usuarios y poder gobernar vuestra información sobre el SaaS, sobre IaaS y sobre web. De manera que podamos daros desde un único punto, con políticas unificadas, con gestión de incidencias unificadas y con reporting unificado, un único punto de control sobre las tres grandes pilares, SaaS, IA y web, sobre lo que poder aplicar políticas de DLP, evaluación de riesgos, controles de acceso a la información, threat prevention sobre la información, User Behavior Analytics para ver cómo se comportan los usuarios con las diferentes aplicaciones cloud. Con independencia de que esos usuarios estén viniendo desde la empresa, sean usuarios remotos o sean usuarios que traigan sus propios dispositivos. Somos un fabricante 100% CASB. Nos dedicamos a garantizar la seguridad de vuestros datos en plataformas cloud y eso nos obliga a tener una cantidad de integración con terceros muy fuerte, con soluciones principalmente de single sign-on o IAM, con soluciones de correlación de eventos, con soluciones de endpoint, de threat prevention, con otras soluciones de sandboxing, etcétera, etcétera, para poder cubrir así el resto de necesidades que podáis tener a nivel de seguridad. Si pensáis en Netscope, pensad en una plataforma que os va a permitir gobernar el acceso de vuestros usuarios con independencia de la localización donde estén, del tipo de dispositivo desde el que estén accediendo, del tipo de servicio cloud que estén accediendo, sea instancia personal, instancia corporativa, sea una aplicación regulada o una aplicación regulada, el tipo de actividad que está haciendo ese usuario sobre la aplicación y todo ello en base al documento que esté moviendo. Y esto es lo que nos hace diferenciales cuando estamos hablando de SaaS, IaaS o incluso navegación web. Con esta slide queremos terminar ya el webinar y hacemos un breve sumario de todo lo que hemos visto. Hay 6 pasos fundamentales para gobernar vuestra información dentro de Office 365. Os podemos ayudar a definir vuestra estrategia de seguridad y prevención de fuga de información en Office 365 y pensad que, igual que gobernamos 365, podemos ayudaros a gobernar desde un único punto cualquier otra aplicación cloud, ya sea SaaS, ya sea IaaS o PaaS, o incluso la navegación web que podáis tener. Muchísimas gracias a todos. Vamos a revisar en estos 2 últimos minutos las preguntas que ha habido en el chat. Sí, Samuel, tenemos una serie de preguntas. Tenemos un par de ellas de parte de Sergio, que ya le he adelantado yo que se las íbamos a contestar al final para no interrumpir la presentación. Entonces nos dice Sergio que tiene un par de dudas sobre las licencias. Entonces nos dice, tengo una duda sobre qué modalidad de licencia de Office 365 se requiere para que Netscope pueda funcionar tal como se ha mostrado. Por ejemplo, en relación a la búsqueda de documentos mediante etiquetas avanzadas, GDPR, que están compartidos hacia afuera. Y también pues es muy buena pregunta. También nos dice Sergio, perdona Samuel, en general, ¿qué funcionalidades de Netscope dependen de la modalidad de licencias contratadas de Office 365? Por ejemplo, para F1, E1, E3. Son 2 buenas preguntas, Sergio, y empiezo por el final. Una cosa buena de Netscope es que te olvidas por completo de las funcionalidades que tengas contratadas dentro de Office 365. Y esto es muy importante porque la mayoría de los clientes no licencian todos los usuarios con E5. Microsoft te da ciertas capacidades de control de la información sobre licencias de E5, pero no te da las mismas capacidades de control de la información sobre licencias E1 o E3. Con independencia del licenciamiento que tú tengas, eres capaz desde Netscope de aplicar políticas transversales a todos tus usuarios, sin importar que estén licenciados en E1, en E3 o en E5. La otra pregunta que hacías iba relacionada con el etiquetado de la información. En muchas ocasiones tenemos clientes que trabajan con etiquetado de la información y desde Netscope podemos leer las etiquetas que haya puesto
el propio usuario sobre los documentos, apoyándose en herramientas de Microsoft, que haya puesto alguna solución de etiquetado que la empresa pueda tener en paralelo, como pueda ser Titus o Goldon James, que pueden etiquetar la información, y podemos leer esas etiquetas como metadatos dentro de nuestras reglas de DLP. Pero, claro, ¿qué pasa si no se está etiquetando correctamente la información o si los usuarios no están haciendo ese ejercicio de etiquetado? Bueno, necesitamos tener un motor de DLP lo suficientemente potente, como os he enseñado, para poder leer el contenido de los ficheros, toda la información que hay dentro de los ficheros y encontrar información sensible en base a reglas de DLP, más allá de las etiquetas. Hay un caso de uso bastante interesante en el que los usuarios quieren combinar la potencia de Netscope con Azure Information Protection, AIP. Sabéis que AIP permite etiquetar información y permite también, en base a el perfil que pongamos de AIP, meter unas restricciones a nivel de cifrado. Nosotros podemos leer los documentos, incluso cuando están cifrados por AIP, revisar si ese etiquetado es correcto, el etiquetado que ha hecho el usuario, y cambiar el etiquetado si fuese necesario. O, por ejemplo, si un documento que no está etiquetado o que no tiene un perfil de AIP intenta ser compartido públicamente y ese documento contiene información sensible, podríamos forzar a que se aplicase un perfil de AIP particular para que se pueda compartir el documento de manera segura. Espero haber respondido a las preguntas. ¿Por ahí había alguna más, Felipe? Sí, hay alguna más. Y bueno, ya con esto, porque vamos a ir justos de tiempo, terminamos. Las restantes, pues ya os las resolveremos vía email o incluso, pues seguramente os llamaremos a la finalización del seminario para ver qué os ha parecido. Siempre nos gusta tener vuestro feedback. Nos dicen por aquí, Netscope reconoce otros idiomas. Si alguien publica algo confidencial o el documento tiene el nombre confidencial en español, se bloquea la acción. Bueno, yo creo que eso más o menos ya lo hemos visto, pero bueno, para aclarar, Samuel. Sí, sin problema. Por supuesto que sí. Dentro de los identificadores de datos, la regla que hemos hecho con la palabra confidential es una palabra que hemos metido manualmente. Pero dentro de los identificadores de datos que tenemos dentro de Netscope, hay identificadores de datos dentro de todos los países de la UE están cubiertos y tenemos identificadores de datos ya creados para multitud de lenguajes. Lo cual no quita que tú te puedas crear también en un momento dado tus propias reglas de DLP y tus propios patrones o expresiones regulares dentro del DLP para encontrar alguna información que sea para ti importante. De acuerdo. Pues hay alguna pregunta más, pero bueno, vamos a ir cerrando el seminario porque si no nos podemos alargar indefinidamente. Por ejemplo, Mario, veo que nos has hecho una pregunta. Luego te llamamos y te lo resolvemos de forma directa. Yo creo que con esto pues damos por concluido el seminario. No sé si quieres añadir algo más, Samuel. No, daros las gracias a ti, Felipe, y a todos los asistentes por haber estado hoy con nosotros. Y cualquier duda que podáis tener, estamos a vuestra disposición. spain@netscope.com y ahí os podemos atender sin ningún problema a cualquier duda, sugerencia, comentario que podáis tener. De nuevo, muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el webinar de hoy. Gracias. Y un saludo. Gracias.